a todos, bienvenidos a este podcast llamado Seguidores. Hoy estoy con un seguidor de Cristo llamado Gustavo Fallas. ¿Cómo están, Gustavo? Muy bien, muy agradecido con Dios de poderme dar esta oportunidad. Siempre hay una primera vez y esta es una primera vez con un podcast. Ok, excelente, don Gustavo. Don Gustavo es un misionero en Uzbekistán y en Indonesia. Es tico, ¿verdad, don Gustavo? Sí. Y se fue para allá. Entonces hoy vamos a estar hablando de un poquito de su testimonio y aprender de él. Pocas personas se van a otra cultura completamente. Usted es políglota, ¿verdad, don Gustavo? Sí, siempre me han gustado los idiomas y uno nunca sabe dónde lo va a llevar Dios, así que... ¿Cuántos idiomas sabe? 5. 5. Un saludo en indonesio. Salam sejahtera es un saludo de los indonesios en general. Okay. Los musulmanes utilizan un saludo más islámico. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, que es un saludo en árabe al estilo indonesio. Okay. Le pone un acentito ahí medio indonesio. Excelente. ¿Y en Uzbekistán cuál es el idioma? Él es el idioma uzbeco. Es un idioma de origen túrquico. Okay. Con unas variaciones de árabe también, porque es un país musulmán, y también está influenciado por el persa, que es un idioma más antiguo que el uzbeco. Pero, ¿y ese también lo habla? Pues ya se me ha olvidado bastante, lo entiendo bastante cuando escucho un programa en uzbeco, pero como salimos de Uzbekistán para servir en el sudeste asiático y no lo utilizábamos para nada, fuera de Uzbekistán es muy difícil utilizar el idioma uzbeco, ya se me olvidan muchas palabras y se me enredan con el indonesio o algo así, así que tendría que volver a involucrarme, a hablar para empezar a recordar. Ok, excelente. Don Gustavo, me gustaría tal vez empezar con su testimonio en cuanto al momento en el que Dios lo busca y usted decide volver su vida a Dios. ¿Cómo sucedió esto? Es muy interesante porque yo siempre digo que en esa parte de mi testimonio es un reconocimiento al trabajo de toda la gente que hace pequeñas obras, especialmente, por ejemplo, con niños y nunca sabe dónde va a ir a dar su semilla. Y la primera vez que yo recuerdo haber interactuado con el Evangelio fue a través de las famosas escuelas bíblicas de verano que hacían en aquel entonces las iglesias bautistas, y llegaron a mi barrio, ahí donde yo vivía en San Sebastián, en el sur de la capital de Costa Rica. Invitaban a reuniones en casas y tenían premios. Así que yo siempre me gustaba asistir, tenía buena memoria. Ellos hicieron un concurso de aprender versículos y yo fui el que gané el concurso, pero cometieron un error. Ajá. Llegaron a comunicarme que yo había ganado el concurso un día en que estaba mi mamá, y mi mamá no sabía. Mi mamá trabajaba, nosotros crecimos sin mi papá, así que ella trabajaba durante la semana y el sábado llegaron y estaba mi mamá. Se presentaron como de una iglesia bautista de mi mamá, que no éramos muy practicantes, pero ustedes saben cómo es el asunto, ¿verdad? Sí, no. Le dijo que no, que yo nunca iba a ir a otra cosa que no fuera la iglesia oficial y que aquí, que allá, así que yo perdí mi regalo de haberme ganado el premio, y esa fue la primera vez que yo escuché historias bíblicas. Y estos hermanos bautistas que trabajaron con niños nunca imaginaron que esa semilla que ellos sembraron iba a ir a dar tan lejos. Fue después en mi juventud, debido a una tragedia, tal vez en la historia de muchísima gente, mi hermano mayor, estudiante de medicina en la Universidad de Costa Rica, tuvo un accidente trágico en el centro de la capital, fue atropellado junto con otra señora y murió. A raíz de ese golpe fuertísimo para mi familia, mi mamá quedó muy desesperada, creíamos que se iba a volver loca mi mamá, y empezó a buscar más de Dios. Empezó en el movimiento carismático católico, y ese movimiento, que tuvo en algún momento dado mucha libertad, desembocó después en una iglesia cristiana independiente a la que mi mamá empezó a ir. Le quedaba muy lejos y entonces le invitaron a otra iglesia más cerca, ahí en el sur de la capital también. Ella empezó a ir ahí. Un día nos invitó. Yo estaba ya en una época de mi juventud en que no quería nada que no tuviera que ver con los asuntos de muchachos, ustedes saben, deportes. No tan rebelde, siempre fui muy buen estudiante. Y había ganado una beca en un colegio privado alemán aquí en Costa Rica,
que fue mi primera interacción con una lengua extranjera, a saber yo para qué lo quería el Señor. Así que siempre fui muy estudiante. Creo que fui buen muchacho, pero ya sabes, las muchachas, el fútbol, la fiesta y todo eso. Así que cuando mi mamá nos decía que fuéramos a la iglesia, yo no quería ir. Sentía que tenía que ayudar a mi mamá porque todavía tenía la pérdida de mi hermano muy fresca. Y yo decía que me parecía a él que era buen estudiante y algunas cosas. Y entonces alguna vez fui, pero no en serio. Hasta que me invitaron a un tipo de campamento de jóvenes. Yo tenía una idea de los jóvenes evangélicos como seguramente mucha gente, ¿verdad? Gente metida en la iglesia, rezando, golpeándose el pecho, y yo para eso no era. Pero cuando me invitaron a este campamento fue tan diferente, fue un choque contra mis prejuicios tan fuerte que me gustó. ¿Usted se topó amigos más bien o gente que lo... Gente normal? Gente normal. De hecho, te comento, yo fui Boy Scout. Ok. Y encontré que en esa iglesia tenían un movimiento similar a los Boy Scouts, solo que con trasfondo cristiano. El líder era lo que se llama en los Boy Scouts un guardia morada, que es el título o la presea más grande que se puede ganar un Boy Scouts. Y cuando le contamos, él fue el de los que nos motivó a asistir a su grupo, y ese grupo se llama Exploradores del Rey. En las Asambleas de Dios fue un pegamento fuerte para mí, para mi hermano, que también era Boy Scout. Y así fue como empezamos a ir a la iglesia. Y en ese retiro que les comento, ahí en un día que hicieron un llamado, yo me daba mucha vergüenza. Cuando escuché llamados nunca respondí positivamente, pero esa vez Dios movió a un invitado a decir que todos los que tuvieran pecado los escribieran en un papel. Y luego que pidieran perdón a Dios y quemaran ese papel. Y que eso era simbólico del perdón que Dios hacía a mis pecados. Yo hice una hoja bien grande. Tenía como 16 años, había bastante que apuntar. Y lo quemé y creí de verdad que Dios me estaba perdonando. Y Dios utilizó a ese pastor. Demasiada linda historia, don Gustavo. Escuchar la gracia de Dios y ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y en el caso suyo lo hizo también. Y en su tiempo fue de adolescencia, ¿verdad? Sí. Bueno, este de los de la escuela bíblica de verano era cuando estaba de niño todavía. Sí. Ok. Pero bueno, tal vez cambiando un poco de tema, me gustaría leer aquí Hechos 1:8. Donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso son palabras de Cristo mismo antes de ascender al cielo. Son las últimas palabras. Las últimas palabras de Él, diciéndole a la gente, ustedes me tienen que ser testigos, ¿verdad? En donde están, en su provincia, en su cantón, en su distrito y hasta lo último de la tierra. Y en este caso, me gustaría saber cómo usted supo que ese último de la tierra para don Gustavo iba a ser Uzbekistán y luego Indonesia. Como mucha gente, para mí la verdad es que misiones no era una realidad presente en mi vida, algo a lo que yo dedicara mucho pensamiento y tiempo. Vivía inmerso en mi Jerusalén sin darle mucha importancia a otras cosas más allá. Algo contrario a lo que este verso que acabas de leer nos dice, que nosotros debemos, claro, que iniciar en la Jerusalén, que es nuestro lugar natural donde nacemos. En ese sentido, no es incorrecto decir que el campo misionero empieza cuando abres tu puerta, porque al abrir la puerta de tu casa sales a tu Jerusalén, a donde empieza la posibilidad de sembrar semillas, pero que no se detiene ahí, no debe detenerse ahí. Nosotros existimos donde vivimos, la mayoría de nosotros, porque alguien lo creyó así. Creyó que Jerusalén no era el único lugar donde debía invertir, sino que debía extenderse, y así nos llegó un día la palabra del Señor. Y en mi caso concreto fue algo también impredecible. Escuché de misiones alguna vez de algunos misioneros, admiraba el ministerio, pero creía que no era algo que tenía que ver exactamente conmigo. Cometí ese error de limitarlo a un departamento de la iglesia y alguna gente involucrada en él, y yo estaba en otro. Trabajaba con jóvenes y esa era mi pasión. Creí que ese iba a ser mi futuro de servicio. Y la verdad es que cuando me invitaron, había tenido la bendición de una promoción, encontré un nuevo trabajo mucho mejor que el que tenía.
Llegué muy ilusionado a ese nuevo trabajo y ahí me encontré un muchacho, especialista, por cierto, un genio en asuntos de computadoras que también era creyente. Con él empezamos a hacer unos estudios bíblicos ahí en donde trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, una de las dependencias aquí en Costa Rica, y me invitó a un congreso para profesionales y estudiantes universitarios con visión misionera. Y a mí para nada me hizo clic eso. De hecho, me pareció una mezcla es extraña. un arroz con mango, suena. Exactamente. Era como que, bueno, yo entendía, un misionero es como un pastor, como alguien que se prepara, va a un instituto bíblico y se hace misionero y va a algún lado a predicar. Mi idea era esa idea tipo del Juana de las películas de Tarzán, ¿verdad? Vestido con un pantaloncito khaki y una camisa khaki tipo Livingston metido ahí en el África. Así que muy amablemente le dije que gracias, pero no. El muchacho era muy insistente. Vamos. Y hasta que consiguió, me dice, yo te llevo a la casa después. Bueno, fuimos así un miércoles, nunca olvido, y escuché 2 presentaciones. Una presentación muy interesante sobre lo que se llaman, algo que nunca había escuchado, grupos humanos no alcanzados. Resulta que había etnias, desconocido para mí, nunca me perdoné esa ignorancia, me consideraba un cristiano informado y comprometido, pero había etnias que nunca habían recibido el mensaje del evangelio, que no conocían una Biblia traducida en su propio idioma y obviamente no tenían obreros ni iglesia en su cultura que les hablara de Jesús. Yo creí que todo el mundo ya había escuchado de Dios. Y el segundo que escuché también fue muy impactante. Tenía que ver con lo que se llaman países cerrados al evangelio. Resulta que muchos de esos países que no tenían todavía testimonio era porque eran cerrados al evangelio, no permitían que gente entrara con el propósito de extender la fe. No había ese tipo de libertad. Pero en este último tiempo, esos países, la mayoría de los cuales eran de los más pobres, no es algo extraño, los países donde Cristo no ha alumbrado permanecen muchos de ellos bajo el dominio del enemigo y eso trae empobrecimiento no solo espiritual sino material. Eran países que sí aceptaban ayuda técnica, ayuda profesional, ayuda en áreas de enseñanza como sería un idioma, como sería la computación, como sería cualquier área de este tipo, no solo ayuda humanitaria sino también para el desarrollo. Y ellos estaban abiertos a recibir a cualquiera, aunque sus religiones fueran muy opuestas al cristianismo, con tal de que usted diera su ayuda técnica. Se les llamaba a estos países de acceso creativo. Okay. Y a los misioneros que iban ahí o que enfocaban en esos lugares, misioneros bivocacionales, porque tenían 2 vocaciones, una profesional en un área específica de una profesión y otra espiritual. Las 2, porque era una persona integral, sí. Pero esa persona podía utilizar entonces su oportunidad de enseñar, por ejemplo, un ingeniero en riego, como teníamos algunos compañeros en algunos países del norte de África, haciendo pozos de agua para una comunidad, pero que era un cristiano comprometido y daba testimonio también con su vida y sus palabras de lo que era seguir a Jesús. Era el puente. Nosotros nunca lo hemos querido llamar. No. Tratamos, a ver, es un puente, pero no lo quiero confundir con una excusa para estar ahí. En realidad, hacíamos el trabajo profesional. O sea, ese ingeniero tenía que ir a hacer el trabajo, tenía que hacer los pozos, no era como que así como una mampara, ¿verdad? Sí. Otro hace los pozos y yo lo que estoy haciendo es predicando. No, parte incluso de su testimonio era hacer bien su trabajo. Era una parte integral. Entonces, sí es un puente, no una excusa, no una mampara, ¿verdad? Y nosotros nos dimos cuenta de algo que no habíamos nunca considerado. ¿Sería posible que Dios te deje estudiar algo, Joshua? Pero plantéatelo tú, que eres un profesional en esto de las telecomunicaciones. No para vivir en tu país, sino para ser de bendición en otro lado del mundo donde sin esa profesión no podrías entrar. Nunca nos habíamos preguntado eso. Así que fue un choque para mi concepto de servicio cristiano que tenía muy en alto y preguntarme si sería esta una posibilidad, una pregunta que nunca me había hecho. ¿Sería posible que Dios considerara que yo le pudiera servir lejos de mi país? Pero es que no anda muy lejos de lo que mucha gente cree, que el misionero es alguien que deja todo y se va, ¿verdad? Y se va solo a predicar la palabra, se va solo, pero
pero no se lleva su profesión, ¿verdad? Hay mucha gente que hoy en día todavía lo considera así, ¿verdad? Sí, y es además de falta de información, porque la información siempre es muy importante. Yo podía decir siempre que donde nosotros llegábamos con información relevante, diferente de la que la gente había tenido, en iglesias, en comunidades de universitarios, donde llegamos a compartir en la Universidad de Costa Rica, enfocamos mucho ese trabajo en el inicio, siempre había una buena respuesta. Aparentemente lo que faltaba era esa información para romper esos prejuicios que a veces no son culpa de nadie, son naturales, ¿verdad? Y precisamente en nuestro caso fue un rompimiento de prejuicios que se dio. Dios de pronto no quería hacerte doctor para tener un día una profesión que te permita tener casa propia, carro propio, un tiempito en la playa, un viaje al año a los Estados Unidos a comprar cosas y ese tipo de cosas, sino para que invirtieras tu vida en un lugar donde el retorno, el beneficio que recibes de eso es más espiritual que de cualquier otra cosa. Nadie te reconoce, no tienes así como un montón de gente esperando recibirte con vivas. O sea, llegas y de inmediato tenés que involucrarte en asuntos de este tipo. Así que bueno, para nosotros fue algo así esa experiencia. Pero ustedes se dan cuenta en esta conferencia de ese cambio de mentalidad y entender que podían ir con su profesión a otro lugar y todo el asunto, pero ¿cómo terminan ustedes de entender que es Uzbekistán? Sí, es muy interesante. De hecho, no es que salimos de esa conferencia ya con un llamado para dejar todo y salir del país. Salimos con la idea de que hay que estar involucrado en la misión de Dios. ¿Dónde te quiere usar Dios? Es secundario. Es otra pregunta, es una pregunta posterior. En esta gran misión, ¿cuál es mi parte? Vos podés estar haciendo tu parte con lo que estás haciendo aquí mismo y descubrir que esto es el propósito de Dios para tu vida. Esta parte de la misión. No toda la gente que tiene este entendimiento va a terminar al otro lado del mundo. Nosotros empezamos por querer aprender más. Así que tomamos un curso, para nosotros un curso que cambió mucho nuestra cosmovisión, se llama Perspectivas del Movimiento Cristiano Mundial, y lo tomé con mi esposa y mi hijo recién nacido, de unos meses. Y lo que tuvimos claro después de esto es que Dios quiere algo con nosotros, que no lo teníamos claro. Empezamos por orar, por involucrarnos y por apoyar financieramente. Es otra cosa que uno puede hacer. Yo tenía un trabajo que me permitía ofrendar para personas que ya estaban o estaban por salir o estaban en el campo. Y esa fue otra parte que nos involucramos más. Empezamos a trabajar con este grupo que te comento, que estaba involucrado en profesionales y en estudiantes universitarios con visión misionera. Y con ellos empezamos a aprender un poco más, a movilizar, lo que se llama movilizar, que era ir a iglesias, ir a reuniones de jóvenes, ir a reuniones de profesionales o de estudiantes y compartir esto que habíamos aprendido, que podía ser que esto fuera un medio para el que Dios usara para bendecir a personas en muy diversos lugares y no solo ahí donde nos movíamos. Y después de tanto tiempo de estar diciendo en lugares, en iglesias, igualmente tengo muy grabado en mi cabeza un día que fue una iglesia, compartimos, fue un tiempo muy lindo, el pastor quedó muy impresionado, nunca olvido sus palabras, subió diciendo al altar, todo esto que tenemos aquí, un equipo así como el que tiene Joshua aquí, todo este equipo de sonido y todo esto, dice, ¿cómo invertimos nosotros en lo local? Sin nunca pensar en cómo bendecir con las finanzas a otros que están lejos. Yo dije, wow, éxito. Sí. Este hermano entendió. Sí. Y ahí, en esa iglesia, mientras arreglábamos todo para irnos, recuerdo que Dios me dijo, estas palabras muy ticas, no sé si existen en otros contextos latinoamericanos, muy bonito, muy bonito. Hay que ir, vayan por todo el mundo, el versículo que leíste, prediquen el evangelio. ¿Y tú? ¿Y vos qué? ¿Cuál va a ser tu parte? Y ahí fue un desafío a pasar de apoyar a otros, miren las etapas que hay, ¿verdad? Involucrarse primero, aprender, apoyar a otros y ahora a considerar, ¿seré yo maestro? Sí. El famoso, usted le está diciendo a todos, hay que ir. Hay que ir otros. Y después se lo dijo usted mismo. A ese fue mi desafío. ¿Estaré yo dispuesto? Y hubo un versículo que Dios utilizó, un pasaje que Dios utilizó, así como el que leíste ahora, que está en Filipenses capítulo 2. Es un versículo de Pablo, escribiendo a la iglesia de
Filipos, a donde tiene que mandar a alguien que le represente para algunos encargos espirituales, y Pablo no encuentra a quién enviar. Y escuchar la razón por la que no encuentra a quién enviar en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Este versículo que sigue fue el que me mató. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. No estaba hablando de inconversos, estaba hablándole a hermanos, diciendo que la mayoría de la gente solía poner sus propios intereses sobre los intereses de Cristo. Y yo me pregunté, si lo que me evitaba a tomar una decisión de servir a Dios donde yo pudiera ser de más bendición y más necesario eran mis sueños, mis planes, mis intereses, mis temores, mis prejuicios. Y esto fue un momento para decirle al Señor algo que le había orado muchas veces de joven, sin entender estas palabras. Terminé, como tal vez alguna gente que me está escuchando, en un altar diciendo, Señor, soy tuyo, úsame como quieras y donde quieras. Sin pensar que un día el Señor iba a volver y decir, ¿te acordás de aquella vez que oraste esto? Hoy vengo a cobrar el cheque. Hoy le toca. Hoy toca hacer efectivo ese cheque en blanco que hiciste. Y así mi esposa y yo, ya tuvo su propia experiencia con el Señor, tuvimos ese convencimiento de que Dios quería llevarnos a algún lugar para ser de bendición lejos, sin saber a dónde. Nosotros no tuvimos esa experiencia que tiene alguna gente, que Dios que ya sabían. Le aparece una visión, una palabra, algo y le dice, no sé, China, India. Un amigo me dijo, pasé por Costa Rica en un avión y donde caí ahí yo dije, tengo que venir acá, ¿verdad? Sí, no, y los creo y he escuchado testimonios así. No fue nuestro caso. Okay. Nuestro caso sí fue musulmanes. ¿Por qué? Porque eran el grupo menos alcanzado, donde había la mayor parte de gente que nunca había escuchado y donde había esas posibilidades de acceso creativo. Nuestra única condición, no sé si fui muy insolente con el Señor, fue que yo le dije, solo que yo para zonas rurales no sirvo. Yo me imaginaba en una zona así como África o como algunas zonas rurales de Asia. Y yo decía, yo soy un joven de ciudad, ¿verdad? Si hay necesidad en ciudades con un estrato de la población igual de necesitada espiritualmente, pero más urbano, creo que tenemos más dones para esos lugares. Ojalá estudiantes, jóvenes, ¿verdad? Ojalá que haya aire acondicionado, carro, bueno, internet. No tanto. Nunca tuve carro hasta mucho tiempo después. Y ni aire acondicionado. Y veníamos de una familia, como te comenté, uniparental, sin mi papá. Así que habíamos experimentado. Mi mamá fue una trabajadora de fábrica, de tienda de Avenida Central. Así que sabíamos lo que eran las limitaciones. Pero sí, la verdad es que no me veía en una zona rural, sino más bien urbana. Y así fue como en una, se llama adopción de pueblos, que hubo en Costa Rica por ahí el año 2000. Antes del año 2000, nosotros en nuestro grupo de profesionales y estudiantes, fíjate qué pretenciosos, dijimos, mandemos a un representante y pidamos los 10 grupos más difíciles que tengan y a esos vamos a apuntar. Y dentro de los 10 que nos dieron, uno era Uzbekistán, el número 3. El presidente o el líder de la organización tomó el número 1, los kurdos de Kurdistán. Una joven también profesional pidió un grupo chino y nosotros, número 3, estaba Uzbekistán. Fíjate, así fue el match que Dios hizo con Uzbekistán. No fue nada así, no lo sé, no lo podemos espiritualizar tanto. Fue algo como que toca, empecemos a estudiar. No había internet, ahora tengo amigos que sirven ahora en algún lugar del mundo, pongo el nombre del pueblito y le sale en todo. YouTube y salen los mercados de ese pueblo y los parques y todo eso es increíble. Nosotros tuvimos que ir, algo que para la generación, no sé incluso si vos, fue algo que ni vivieron, a la Biblioteca Nacional a buscar, o a la de la U o a la Nacional para buscar información sobre Uzbekistán, la Unión Soviética y quiénes eran los uzbecos. Así que así empezó nuestra travesía.
Don Gustavo, pero entonces eso me comprueba que muchas veces uno lo que tiene que hacer es obedecer y punto. Yo digo que lo que tienes que hacer es estar dispuesto. Estar dispuesto y obedecer y decir, voy a ir allá y hacerlo, ¿verdad? Sí. Ese fue el caso de ustedes. No, Sí. no les salió ahí algo del cielo que le dijera Uzbekistán, ¿verdad? Yo acepto que ahí es una posibilidad. Uh-huh. Vos conoces a alguien, yo he escuchado de alguien, pero también conozco de mucha gente que incluso esa no era ni su primera ni su segunda opción, pero fue la puerta que se abrió. Okay. Y había gente orándole al Señor, tal vez diciéndole, abre una puerta, dame señas, yo soy tan ciego en esto, es algo tan nuevo para mí que me puedo equivocar y no me quiero equivocar. Es un paso, imagínate. Sí, Nosotros ya teníamos nuestro segundo hijo cuando eso sucedió. Una carrera bien encaminada, una posición, nuestra casita recién comprada. Toda la gente que entiende esto en su primer tiempo de matrimonio y todo eso sabe lo que significa desprenderse de cada cosita. Uh-huh. Mi esposa, cuando nosotros dimos este paso ya y llegamos al momento de salir, cada vez que vendíamos algo lloraba. Cuando llegaba y compraba a alguien los sillones, lloraba. Cuando llegaba y alguien compraba la cama, lloraba. Porque era un desprendimiento a tus intereses. Y esa palabra de Pablo a los filipenses no es fácil. No es algo que uno le pida a la gente que pueda ser fácil. Siempre hay una pequeña muerte en estas cosas y para nosotros fue así. Es que como seres humanos no podemos quitar esa parte. No. Donde nos duele y donde queremos la comodidad, el confort. Sí, ahí es donde para mí también fue muy fuerte el tema del señorío de Cristo. Uh-huh. La Biblia dice en 1 Corintios que somos templo del Espíritu Santo, que Dios ha comprado y siguen estas palabras, y no sois vuestros. Uh-huh. Usted, como me decía mi mamá a mí, tal vez algunos se recuerdan, usted no se manda. ¿Cómo me molestaba eso a mí? Algunas veces que le decían a uno, usted todavía no se manda, ¿verdad? Sí. Pues Jesús nos puede decir lo mismo. Sí. Usted es mío. Yo lo compré con el precio de mi sangre. No te perteneces. Entonces yo decía, ¿cómo puedo llamar Señor a Jesús? Y ahora que Él me dice, deja todo y sal, le digo no. Cualquier cosa menos eso. Uh-huh. Jesús es del tipo que es 100% o nada. Uh-huh. Señorío total, medio señorío no existe. O sea, yo ocupo la mitad del trono, yo y la mitad de Jesús, no vale para Jesús. Todo o nada, y así fue en nuestro caso. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? O sea, hay que entregarlo. Nosotros tenemos que decir que esto, aunque venía de una convicción, no significa que no tuvo ese proceso de dolor, de dejar cosas. Yo alguna vez caminando me paré y dije, ¿qué estoy haciendo? Uh-huh. Estoy en un momento de florecer. Ya había terminado mi universidad, tenía un buen trabajo, una buena posición. Podía haber seguido sirviendo en Costa Rica, haber crecido ahí, uh-huh, sin necesidad de dejar todo, ¿verdad? Vender todo y salir. Y dije, estoy llevando a mis hijos ahí. Hubo alguna gente que la mayoría por intereses reales en nosotros, o sea, que nos quería. Uh-huh, uh-huh. Tuve familiares no cristianos que hasta querían demandar a la iglesia. Porque si esas iglesias les venden ese tipo de tonteras a la gente, ajá, en la cabeza, usted con ese trabajo, usted su universidad, lo que le costó a su, uh-huh, mamá y ahora lo va a dejar todo. E incluso gente en el contexto de iglesia que nos decía, ¿por qué hay que irse tan lejos? Uh-huh. Necesidad, mira, aquí hay necesidad por todo lado. Perdóneme si fui un poco grosero. Alguna vez le tuve que decir a alguien, si usted ve esa necesidad, ¿por qué no la atiende usted? Ajá. Hay mucha gente que tiene esa necesidad sin que nadie como usted o como yo pueda atenderla. Necesidad hay en todo el mundo. O sea, necesidad usted tiene, Joshua, cuando usted sale aquí de su casa, usted tiene vecinos que aunque parezcan no necesitar nada, tienen necesidad espiritual. Uh-huh. Pero disponibilidad no es lo mismo. Uh-huh. No era lo mismo la disponibilidad en mi país, donde teníamos radio cristiana, tele cristiana, libros, librerías, iglesias por todo lado, hasta para cambiar, si a usted no le gustaba el estilo, nada más se va al frente, ¿verdad? Comparada con países donde había la misma necesidad sin absoluta disponibilidad del evangelio, uh-huh, o de alguien que pudiera dar esperanzas. Esa es una diferencia muy importante y para nosotros ese proceso fue el proceso que nos llevó hasta Asia Central. ¿Y cuál fue ya estando allá en Asia Central, la etapa más complicada que usted vio? Siempre es el inicio. Okay. El inicio de llegar a un lugar
de una cultura tan desconocida, empezar El choque cultural. Sí. Yo tengo que decir que en mi caso lo viví un poco diferente a mi esposa. Mi esposa dice que yo estaba en mi charco, aprendiendo idiomas, viendo de culturas, mientras que ella, muy apegada a su mamá, a su familia, mi esposa era la que pasaba en la casa de la mamá, llamaba cada rato, muy apegada a su mamá. Lo normal para los ticos, ¿verdad? Porque hay culturas que son un poco más desprendidas. Yo era un poco más desprendido de mi familia por mi propia forma de ser. Así que yo estaba ahí en Asia Central viendo todo esto y claro, se experimenta la lejanía. No entendíamos nada de las noticias. Yo que leía todos los días el periódico y veía las noticias, de un día para otro usted está totalmente desconectado. En ese tiempo, parte de los asuntos que fueron difíciles estuvieron relacionados con nuestros hijos, la salud. No teníamos ese sistema que tenemos en Costa Rica para que los niños pudieran asistir a pediatras confiables. Era muy desconfiable el sistema de salud del país por la corrupción extendida que había en la sociedad postsoviética. Que incluía las universidades y los grados. Los médicos muchas veces no habían terminado su curso de cirugía y te iba a operar a alguien que tal vez no tenía la mejor destreza, así que nos habían advertido. Y también el asunto de la escolarización de nuestros hijos. Nuestro hijo mayor ya tenía que ir a la escuela. Le habíamos dado algunas clasecitas de inglés, pero no lo manejaba tanto y sabíamos que iba a ser un choque durísimo para él. Y obviamente los papás siempre tenemos un efecto de esos procesos en los hijos. Mi hijo menor estaba más chiquito, así que tenía más tiempo, pero lo vivimos en carne propia en mi hijo mayor. Mis hijos también muchas veces cuando llamaba... Alguna vez que llamaba a la familia, no era como ahora, ¿verdad? Que usted se conecta a WhatsApp y habla con cámara y todo eso. Era llamada de ICE, carísima. Uy. O sea, de las que uno se podía permitir una vez cada 2 meses o algo así. Y cuando llamaban mis suegros o para algún tío, o nosotros llamábamos, mi hijo mayor terminaba llorando siempre. Diciendo que quería ir donde sus abuelos, que extrañaba a los abuelos. Muy difícil para nosotros, obviamente. Así que bueno, ese fue un periodo difícil para mí, que me gustan las culturas y los idiomas. Tal vez la intensidad fue menor que para mi esposa, que pasaba más en la casa y que tenía una relación muy estrecha con su familia antes de salir, como muchas mujeres y muchas personas. Así que bueno, eso fue un periodo difícil. Damos gracias a Dios que trabajamos en equipo. Es algo que yo siempre aconsejo, no estábamos totalmente solos. Ese equipo de alguna forma tomaba las veces de tíos y tías, ¿verdad? Para la familia y para nosotros fue muy importante. Así que bueno, y también esa característica de los uzbecos de ser muy sociables. El uzbeco se define a sí mismo. Un tico cuando se define y le preguntan que se defina, tradicionalmente dice que ¿cómo son los ticos? Pura vida. Pura vida. Eso habla mucho de nuestra forma de ser. El uzbeco se define así, mehmon dust, significa amigo del huésped. Así que al uzbeco le encantaba visitar y que lo visitaran. Usted no tenía problemas de socializar. La gente te abría las casas, salías, querían conocer de ti. Si estabas aprendiendo uzbeco, se sorprendían de que no fuera ruso, sino uzbeco. Así que en esa parte fue algo bonito. Yo he escuchado que inclusive es como hasta de mal... es como malo para uno que a la visita se le vaya, ¿verdad? Cuando la gente llega, uno tiene que atenderlos tan bien que ellos quieran quedarse aquí todo el rato. No son visitas de tomar café e irse. La visita uzbeca es de patada larga, como decimos en Costa Rica. Así que muchas veces llegaban y se quedaban 5 horas. Y si alguna visita te llegaba después de las 6, era no solo para comer, sino aliste cama. Venía a quedarse a dormir. Y el uzbeco visita, como la hospitalidad es tan importante, visita sin avisar. Cuando usted se daba cuenta, estaban tocando la puerta y era una familia. A cocinar la señora, a preparar usted todo, dejar todo lo que había hecho. No había excusa para no recibirlos. Ahora, nosotros aprovechamos eso para visitar también, para aprender y practicar la lengua. Así que eso fue una bendición. Te comento una anécdota interesante de nuestra llegada a Uzbekistán. La primera reacción, yo entré, les comentaba, a enseñar en esta universidad. Y alguien me quiso presentar al presidente de lo que es como el consejo estudiantil o la federación de estudiantes de la universidad. Y recuerdo que el muchacho preguntó en inglés,
¿de dónde era yo? Y yo le dije, de Costa Rica. Y no vas a pensar lo que me dijo. Me dijo, Juan Arnoldo Callazo. Y muchos de los que están escuchando no saben, pero tal vez la generación de Italia 90 sí sabe quién es Juan Arnoldo Callazo. Fue nuestro primer goleador del equipo de Costa Rica en un campeonato mundial. Y este muchacho le encantaba el fútbol y se recordó, no sé cómo hizo la conexión de que este era el nombre de Juan Callazo. Así que nos hicimos muy amigos desde ese momento. Okay. Comentábamos de fútbol. El fútbol era gustado en Uzbekistán. Tal vez no tanto como nosotros, pero era muy gustado. Así que tuvimos nuestro equipo. Jugué con estudiantes ahí. Se sorprendían los profesores. No solían participar en este tipo de actividades con los muchachos, así que para ellos era muy interesante ver a algunos de nuestro equipo latino, del equipo de nuestra organización, que íbamos los sábados y hacíamos una mejenguita por ahí y ocupábamos para tomarnos un té, y siempre fue una oportunidad para compartir cosas espirituales también. Qué bueno. Don Gustavo, usted entonces el objetivo principal fue a través de la profesión, ¿verdad? Pero en la parte espiritual, ¿cuál era el plan que ustedes tenían para ejecutar en Uzbekistán? Tengo que decir que nosotros éramos novatos en el campo de servicio transcultural. No habíamos tenido ni siquiera una experiencia muy fuerte en nuestro país a ese nivel de plantar desde cero. Es algo que siempre recomiendo a los que se están preparando para servir transculturalmente. Empiece plantando desde cero en su propia cultura. Ya presenta unos retos y dificultades interesantes. Así que ahí estábamos haciendo nuestros primeros pinitos, como dicen los mexicanos. Estábamos empezando y teníamos muchas dudas. ¿Cómo entrarle a un pueblo tan cerrado, con una cultura de 3,000 años? Nosotros teníamos una tercera parte de historia de lo que tenían ellos y que parecían religiosos. ¿Cómo entrarle? Nuestro primer enfoque fue con estudiantes universitarios y jóvenes, y con ellos empezamos a ver algunos frutos, producto de compartir experiencias de una espiritualidad que no pareciera una religión. Porque ellos conocen las religiones, conocían la religión ortodoxa rusa. Y usted literalmente cuando le preguntaban decía, soy cristiano, ellos iban a decir, como los rusos. De una vez te metían en la cajita de los rusos. ¿Y cómo eran los rusos? Eran cristianos no practicantes. Ya que tomaban, siempre famosos los rusos por su vodka, ¿verdad? Mujeriegos, las mujeres no fáciles, decían los uzbecos. Si vos decían solo cristiano, pasabas esa cajita. Nosotros aprendimos a decir, somos seguidores de Jesús. ¿Y eso qué es? Y eso te permitía entonces explicar algo más. Y la gente empieza a ver tu testimonio. Utilizábamos oportunidades en nuestra casa para compartir más allá. En la universidad no era posible, era muy arriesgado poner la visa en riesgo si compartías algo espiritual, pero siempre existía esa posibilidad de invitar a las casas. Así que para nosotros eso fue una bendición. Y así dábamos ejemplo, orábamos por ellos cuando llegaban. Algunos de ellos hablaban inglés, era el idioma que yo usaba para enseñar español. Y algunos empezamos luego ya a hablarles en uzbeco. Y así fue como empezamos a ver algún fruto. También con algunas mujeres que trabajaban en casas del equipo empezaron a conocer al Señor. Y así empezamos 2 grupos con los años. El trabajo en el campo musulmán es de largo plazo. Alguna gente no sabe que aquí algún día fue así. Yo estudiando mi propia denominación, me di cuenta que los primeros misioneros que vinieron acá duraron 7 u 8 años para ver su primer converso. No era tan fácil como es ahora. Igualmente nosotros, así empezamos a ver al Señor actuar. El Señor es la base de esperar un milagro que a nivel humano no iba a suceder en la mente de un musulmán. Cambiar de religión es imposible, aunque no sea muy practicante. Es un asunto de orgullo, aunque no practique, decir que es musulmán. Pero también es decirle no a su familia. Ese es un campo que tendríamos que entrarle profundamente. Claro, es una identidad familiar y nacional. Te puedes convertir en un traidor para tu familia, para tus amigos, para tu barrio y para tu país. El cambiar religión no es solo, no hay esa libertad de que usted escoja lo que quiere ser, como podría ser aquí en algún momento dado. Más similar a lo que fue para nosotros cambiar de religión hace un siglo, ¿verdad? Que era casi como hacerse un monstruo. O sea, el evangélico no era, como le dicen ahora, el hermano separado. Él era el hereje.
Los evangélicos no se enterraban en los cementerios cristianos. Había barrios donde no se permitía tener un evangélico. Aquí se quemaron iglesias. Hay parte de nuestra historia que no se conoce, ¿verdad? En Uzbekistán lo mismo, ¿verdad? O sea, ese orgullo y ese pensar en lo que se llama honor y vergüenza detenía a mucha gente que tenía necesidad, sentía que ese mensaje era para él, pero pensaba la vergüenza que traería para toda la gente que le rodeaba el que usted cambie de religión. Así que eso es uno de los asuntos más serios, junto con decir que no es un asunto solo de vergüenza moral, sino de peligro, de riesgo. O sea, había gente que literalmente podía estar arriesgando su seguridad si daba el paso de convertirse al cristianismo. Así que tú tienes que cargar con esa responsabilidad que me dijo un mentor antes de salir al campo. Recuérdese que alguna gente a la que usted llama el camino de Jesús, eso significa un camino de sufrimiento y de dolor. A diferencia de nosotros, usted ahora se hace cristiano y la gente le dice, eso es muy bueno, no, y siga ahí. Todo el mundo le dice, Dios le bendiga, todo el mundo ora. A mí un ateo inclusive me ha dicho, sí, es que es bueno que usted sea cristiano para que en la sociedad hayan valores. Sí. Pues bueno, no es así en el mundo islámico. Uzbekistán había tenido la influencia casi por un par de generaciones, unos 80 años del sistema soviético. Y muchos jóvenes ya eran muy secularizados, más no practicantes que practicantes, y por eso nuestro primer enfoque fue más con jóvenes. Sería mucho más difícil los viejos. Así que bueno, ahí fui donde vimos los primeros frutos milagrosos, que si quieres te cuento algún testimonio sobre. Por favor. Nosotros siempre contamos el fruto de nuestro primer joven que vimos llegar al Señor, porque es ese milagro que uno dice, wow, los caminos del Señor, no los de la vida como dice la canción, sino los caminos del Señor son muchas veces insondables. Era un joven que venía de una etnia, de las etnias islámicas de Uzbekistán, más despreciadas en el país. ¿Ahí tienen castas? No castas, pero sí hay etnias, y unas etnias se consideran superiores a otras. Esta etnia se llama Karakalpak. Los Karakalpakos viven cerca de donde está el mar Aral, en una región de Uzbekistán de mucho sufrimiento, también de hecho hasta desastre ecológico. Tal vez algunos recuerdan, el mar Aral se disminuyó hasta secarse por el mal uso de los soviéticos de su tiempo. Él venía de ahí lejísimos, era como si nosotros estuviéramos diciendo en algún lugar de México a estudiar en la capital. Y era alguno de los estudiantes que nos visitaba. Ya les comenté que les gustaba visitar. Bueno, los estudiantes éramos algo nuevo. Muchos uzbecos nunca habían visto extranjeros llegar a sus barrios, a sus ciudades, porque la Unión Soviética no le gustaba mostrar exactamente todos los países, especialmente los menos adelantados. Así que bueno, yo tenía estudiantes que venían a veces en pares, 2 veces en la tarde. Se había ido uno después de 2 horas de estar ahí. Mi esposa y yo decíamos, qué cansado. Escuchábamos a los 15 minutos a alguien tocar la puerta y dijimos, no puede ser. Otro par de estudiantes, otros estudiantes que venían a hablar con nosotros. Y bueno, abrir la puerta. Algunas veces se toparon. Yo decía, estos desgraciados se toparon, perdón la palabra. Se vieron en camino, se hablaron. ¿De dónde venís? Vengo de donde el profesor Gustavo. Y aún así vinieron, ¿verdad? No se hablaron. Bueno, mejor tal vez no es el día para visitarlo. No. Dejémoslo descansar. Sí. Ni modo, ¿verdad? Así conocíamos a Alisher, un muchacho de esta etnia, que una vez, mientras estaba en la casa, nosotros poníamos música de alabanza. La mayoría de la gente de mi clase y de esa universidad ya hablaban inglés, tenían un buen nivel de inglés, y Alisher había estado de intercambio en Estados Unidos 1 año en su secundaria, así que su inglés era muy bueno. Y estando en la casa, yo tenía una canción de alabanza y él me dice, yo conozco esa canción. Le digo, no puede ser. Me dice, sí, yo lo he oído. Y me cuenta una historia. Me dice, cuando yo fui a los Estados Unidos, caí en la casa que me recibió de intercambio, era la casa de un pastor evangélico. Y ellos me llevaron a la fuerza a la iglesia. O sea, me forzaron a ir con ellos a la iglesia y me estaban metiendo en la religión cristiana. Y yo los denuncié en la organización. Y de hecho me sacaron de esa clase, de esa casa, me mandaron a otro lado. Eran buena gente, me dice, pero muy insistentes con la religión. Y yo soy musulmán, pero me acuerdo de esa canción. Entonces yo puse la canción, escuchamos qué decía y hablamos del mensaje. Y Dios me permitió contarle entonces a Alisher mi testimonio. Que como joven también yo había renunciado a la religión formal.
no me gustaba, no me atraía, lo consideraba hipócrita, lo consideraba alejado de lo que yo quería, aunque yo creía en Dios. Eso nunca lo quité. Creía en Dios, pero no la religión, no esa iglesia, esa organización. Y Elisher me dice, yo soy igual. Y yo le dije, Elisher, es que yo llegué a sentirme como que esto era una cárcel. Me dice, yo soy igual. Me dice, el Islam es una cárcel para mí. Yo quisiera volar, dejar esta cárcel y salir, dejar todo esto de imposiciones y prohibiciones. Yo quiero otra cosa. Y esa fue una posibilidad para mí decirle, pues eso es lo que ofrece Dios. Dios ofrece la posibilidad de una relación. Y así le dije, la forma que podríamos hacerlo es porque no estudiamos sobre Dios. Y dice, sí, podría ser. Y él quería aprender un poco más de español, así que yo le mezclé un poco lo de español con leer unas palabras de la Biblia en español y en inglés. Y así empezamos a estudiar un evangelio. Y estudiando el evangelio, un día después de un milagro que Jesús hacía, yo le pregunté a Elisher si él sabía que era un milagro y por qué Dios hacía milagros. Me dice, no, yo no sé nada de teología. Le dije, no, pero ¿por qué crees? No entendía. Así que yo traté de explicarle por qué hace Dios milagros, que no es un asunto nada más de ocurrencias, demostración de poder, sino que tenía propósitos. Pero se lo expliqué de una forma tan elevada que yo dije, sí, me paciento. Ajá. Lo enredé todo. Cuando iba a medio camino yo dije, ¿cómo salgo de este charco? Cuando terminé de hablar, le pregunto al muchacho, ¿entendiste? Yo quise hacerlo muy elevado porque es un muchacho de universidad. Sí, sí. Es gente que ya tiene un pensamiento crítico muy fuerte. Y me dice, no entendí muchas cosas, pero entiendo que es un milagro. Que yo haya venido desde Caracapastán hasta la capital. Que usted haya venido desde más lejos, desde Costa Rica hasta aquí, para hablarme a mí de Jesús. Wow. Ese era Dios trabajando. Ese no eran mis palabras, no era mi estrategia, mis dones, era Dios trabajando en su corazón. Y yo le invité a considerar hacer de Jesús su Señor. Y hacerlo, darle la oportunidad a Jesús de mostrarle que Él era verdad. Ahí, en mi casa, en esa casita en Uzbekistán, hicimos una oración. Mi esposa estaba en el lado, yo le hice una seña, ore. Y en este momento estaba del otro lado llorando. Yo la escuché llorando. Y así vino Elisher a los pies del Señor. Amén. Y así empezó a crecer Elisher en el Señor. Para hacer una historia corta, Elisher un día trajo en una de sus visitas no avisadas a su amigo, Sumrat, y no estaba yo. Como vienen sin avisar, dijo, estuvimos esperando 1 hora y media afuera. Yo dije, ¿qué hiciste? Me dice, le empecé a hablar a Sumrat de lo que usted me había hablado y lo que estábamos leyendo. Y perdóneme, dice, la Biblia que usted me regaló, yo se la regalé a él. Perdón, se sintió muy avergonzado. Le digo, no hay problema, yo te consigo otra. Esa Biblia en las manos de Sumrat lo hizo venir al Señor, además del testimonio que escuchó de Elisher. Sumrat habló con su hermana, con su mamá y su papá, y de ellos tuvimos a varios en reuniones clandestinas que teníamos en nuestra casa. Era prohibido reunirse para este tipo de reuniones, y la hermana y la mamá de Sumrat vinieron al Señor. En nuestra última fotografía en Uzbekistán, antes de que nos expulsaran, estoy hablando de algo que pasó 10 años después, estaban Sumrat, su hermana y su mamá. Su papá escuchó el evangelio, nunca dio un paso, no sabemos si lo habrá dado después, pero así ese fue un milagro que hizo el Señor. Muchas veces yo salía a la calle, veía ese gentío, nosotros viniendo de un país pequeñito como Costa Rica. Uzbekistán tenía 5 veces nuestra población, unos 25 millones de habitantes. Un montón de gente. Todo para mí era un gentío, no tanto como Indonesia, que es todavía peor, pero yo decía, Señor, ¿yo qué voy a hacer aquí? Tengo que empezar por aprender la lengua, aprender la cultura de esta gente, son de otra religión. ¿Qué estoy haciendo aquí yo? ¿Qué puedo hacer yo? El Señor me dijo, nada. Para esa parte que estás pensando, nada puedes hacer. Para producir conversión en una persona, nada puedes hacer. Es trabajo del Espíritu Santo. Solo Dios lo puede hacer. Solo el Señor puede tocar el corazón. Solo la palabra de Dios puede producir fe. Por eso estábamos leyendo la palabra de Dios con Elisher. Y eso fue lo que produjo fe milagrosa. ¿Cómo creer en algo que no tiene sentido, que va en contra de sus creencias y todo esto? Solo cuando el Espíritu Santo trabaja. Y fue lo que hizo en estas personas. Y así fue como el Señor plantó a través de nuestro equipo, en un trabajo de todo el equipo. Nunca pensamos que es solo nuestro trabajo.
2 pequeñas iglesias, una de estudiantes, en la que trabajábamos con un líder uzbeco, y otra de gente mayor o más normal, con la que trabajaba otra persona. Siempre tratamos de tomar nosotros un rol más de atrás y en lo posible tener a hermanos locales, aunque sin mucha experiencia. Ningún creyente en Uzbekistán tenía más de 4 años. Okay. Qué tremendo, ¿no? O sea, Sí. no había nadie que pudiera decir, yo tengo 10 años de ser cristiano. Todos eran jóvenes en la fe. Pero esos eran los que el Señor usó para seguir dirigiendo la obra cuando nosotros tuvimos que salir. Ok. Y de eso quería tal vez hacerle una pregunta. ¿Cuándo se dio cuenta usted que ya era el tiempo que Dios había cumplido en Uzbekistán para decirle hasta aquí? Cuando nos expulsaron, Sí. siempre creímos que no era el tiempo. Hubo en el país un tipo de masacre por un movimiento político. El país era un tipo de dictadura muy fuerte, no había posibilidades de opinar libremente, se vivía con un estilo KGB, producto de la Unión Soviética, y todo se manejaba mucho por la policía secreta. Nosotros una vez llegó la policía secreta a nuestro apartamento sin entender nada, hablando rapidísimo, se metieron, verificaron por todo lado, casi todos eran gente hablando en ruso que no entendíamos, hasta que un uzbeco, se le salió el uzbeco y nos dijo, no se preocupen, no son ustedes, el que vivía aquí antes, aparentemente el que rentó esta habitación antes, tiene problemas con la ley, y no sabíamos si ya se había ido y que estaban ustedes aquí tranquilos. Pero sí, tipo redada de televisión. Así que, en su casa, ustedes estaban cómodos, sí, tranquilos y llegaron. Sí, en la pura mañana, todavía medios añejos ahí. Y sin entender nada. Y abran y entre ese montón de gente y revise. Y los chiquitos por otro lado, así, bueno, el tipo de cosas que se ven en estos países donde hay un control policial tremendo. Y además de mucha corrupción, todo se puede pagar. Pues en esta masacre que hubo por gente que estaba pidiendo trabajo, pidiendo beneficios, mandaban al ejército. Es que era increíble. Y con la excusa de que había metido adentro terroristas, dispararon a la multitud y murieron muchas personas. Se calcula que entre 700 y 1000, incluidas mujeres, niños, hombres. Y muchos países pidieron una investigación privada, una investigación no del gobierno. Y el país se peleó con todos estos países. Y nuestra ONG, con la que trabajábamos, era una ONG norteamericana. Y Uzbekistán expulsó desde el Cuerpo de Paz, la Cruz Roja, a todas las ONGs, y nosotros éramos parte de una. De hecho, nos dijeron, ustedes son latinoamericanos, pero están con una ONG norteamericana. Así que si hubieran tenido su propia ONG, de ahí aprendimos cosas, tal vez no hubieran tenido problemas, pero como son de ellos, tienen que salir. Y fueron expulsando poco a poco a todos los obreros. Nosotros sabíamos que ellos conocían que algunos de nosotros éramos obreros. Teníamos un servicio de inteligencia tipo la CIA o la KGB, pero toleraban por las bendiciones que traía nuestra ONG en diferentes áreas. En nuestro caso, en la educación, otros trabajaban en áreas por ejemplo, con personas. Teníamos parte del equipo que trabajaba en orfanatos, otros trabajaban con diferentes proyectos de salud, así que recibían mucho dinero y beneficios, y por eso nos toleraban. Pero ahí empezaron a expulsar muy duro. Nosotros oramos hasta el final creyendo que Dios nos iba a dejar ahí. Hasta el último día creímos que algo iba a pasar. Ese fue el tipo de oración y de fe que hicimos. Fuimos los últimos de nuestra organización en salir, y cuando salimos, Dios nos había dicho, los hermanos, nuevos hermanos, nos decían, van a volver, esto es de un año, ustedes van a volver tranquilos, no vendan todo. De hecho, dejamos muchas cosas por ahí, porque van a volver. Y cuando íbamos a salir, Dios nos mostró, tratamos de entrar al país de al lado para quedarnos en un país de al lado. Bueno, parece que algunos de nosotros, nuestra fama llegó hasta el otro país porque nos negaron visados sin haber mucha razón, no entendíamos. Tiempo de mucha confusión. Servir al Señor no es sinónimo de tener todo claro y saber cuál es el siguiente paso. Y usted sabe, en un año voy a hacer así. Hay tiempos en que usted no entiende qué está pasando. Ese fue uno de esos. Nosotros creímos que íbamos a morir en Uzbekistán, que llegábamos y íbamos a salir de ahí viejitos algún día, o que íbamos a dejar ahí nuestro cuerpo. No fue el plan del Señor. El Señor permitió que nos expulsaran, un tiempo muy traumático.
Yo tuve a la policía secreta siguiéndome, arrestándome, llegando a mi casa. Nosotros teníamos un sótano lleno de literatura prohibida. Llegaban en la noche, tipo, no sé si alguno ha visto las películas de El Hermano Andrés y este tipo de ministerios de introducir literatura prohibida en la Unión Soviética. Pues nosotros lo hacíamos, llegaba un carrito, abríamos, teníamos un sótano en la casa, teníamos ahí lleno de literatura. Cuando empezó la persecución, empezamos a limpiar, poco a poco sacar la literatura que teníamos, de forma que si llegaba la policía secreta no descubriera nada raro. Y gracias a Dios no pasó más, pero mis hijos todavía tienen en sus memorias, recuerdan, la policía entrar, entrevistarnos. Así que fue un proceso así, nos expulsaron por motivos religiosos y volvimos a Costa Rica muy heridos, muy traumados, preguntándonos qué quería Dios con nosotros. Y así fue como el Señor, después de llevarnos tan lejos, dijo, ¿qué creen? Los voy a llevar todavía más lejos. Estuvimos 1 año y medio aquí, lamiendo nuestras heridas y recuperándonos. Y el Señor luego abrió otra puerta. Ok. Don Gustavo, vieras que me gustaría que hagamos otro espacio como este, ¿verdad? Claro. Para hablar de esa otra puerta, de Yo Indonesia. te comenté que a veces cuando me inviten a algún lugar no alcanza para todas las historias de los dos lados. Son 10 años en Asia Central y 10 años en el sudeste asiático. Hacemos otro espacio. Gusto. Gracias, don Gustavo. Excelente. Entonces, para los que nos escuchen, vamos a tener un segundo episodio con don Gustavo donde vamos a escuchar todo lo que sucede en Indonesia. Esa es otra parte. Un saludo para todos y que sea de provecho. Sí, un gusto, don Gustavo. Muchas gracias por este espacio. Adelante, Joshua, te motivo. Hoy la gente no supo, pero Joshua experimentó algunos inconvenientes técnicos que no había experimentado antes. No es extraño cuando hablamos de misiones a lugares que viven bajo las tinieblas del enemigo, que el enemigo trate de interponer algún tipo de problema. Así que adelante, Joshua, con tu llamada. Gracias, don Gustavo.